yo me subí en un tren con mi mujer y con mis sobrinas, y me subí en un tren precisamente porque teníamos pensado ir en coche, pero bueno, por mayor seguridad, ¿no? Que piensas que va a ser el tren de alta velocidad con toda la tecnología que hay ahora y todo esto, pues decidimos que mejor fuéramos en el tren. Y así nos lo dijo también mi hermana, ¿no? Y mi cuñado decía, oye, mejor ir en el tren, que en el coche siempre es más peligroso, ¿no? El 24 el viaje fue normal, en tren. Yo no utilizaba el tren habitualmente, llevo 14 años viviendo fuera de Santiago y es la segunda vez que utilizo el tren. La primera fue en Navidad. A priori tenía que ser un buen día porque yo me iba de fiesta, al día siguiente era el aniversario de bodas de mis padres. Estábamos muy ilusionados porque venía mi padre, mi hermano y mi cuñada, venían al bautizo de mi hijo. Venían esa fecha pues porque les tocó. Podían haber venido antes, podían haber venido después, pero bueno, eligieron viajar ese día. A miña nai veranaba sempre na Coruña e fixeron un desplazamento a Madrid, non? Para ver unha exposición no Museo Reina Sofía, e era unha viaxe relámpago dun par de días e non sabíamos que iba no tren. Aquel 24 de julio estábamos todos esperando en la estación. Estaba mi madre, estaban mis tíos, estaba mi hermana con sus hijos. Y anunciaron el tren. Tren Albia procedente de Madrid, Chamartín, con destino Ferrol, va a hacer su entrada por vía 1, creo que era. Sí, porque no nos tuvimos que cambiar de vía, creo que era por la vía 1. Yo salía de trabajar, íbamos camino a casa, era un 24 de julio pues en el que no íbamos a hacer nada, no teníamos ni pensado salir, ni disfrutar de lo que es la fiesta de Santiago. Íbamos a estar tranquilos en casa cuando íbamos hacia casa y bueno, vimos un poco todo el jaleo que había, bueno, vimos bomberos y pensamos bueno, pues que podía ser un incendio o algo así un poco grave porque había demasiado movimiento en zona contraria a la catedral. E vemos pues, con toda a tranquilidade charlando no camión cando recibimos a chamada desde un compañeiro que xa estaba no accidente avisando de que por favor que todas as dotacións que había disponibles que se acercasen a Angrois que había un accidente de tren. El tren se desplazó rapidísimo, rollo como cuando vas en una montaña rusa que no eres capaz. Intenté agarrarme a todo lo que tenía en este lado, no fui capaz de agarrarme. Recuerdo que ya me golpeé la cabeza contra el cristal. Y el siguiente recuerdo que tengo es como una sensación de ingravidez, de que salí disparado hacia el otro lado. A partir de ahí, es decir, yo no perdí la conciencia en ningún momento, pero ya no recuerdo nada. Cando fun chegando a ponte, de repente miro para a dereita e vexo a primeira imaxen que vexo, nunca supen realmente o que vira, porque non era capaz de interpretar todo o que vira. Non? Cando o trato de recordar, eu creo que eu estaba, a sensación que eu tiña era estar vendo a televisión nun campo, non sei, de guerra ou de algo así, pero que non era real. Non? Entón, tuve que pechar os ollos, volver a mirar, e a terceira vez que mirei, pois realmente dime conta do que realmente estaba pasando. Non me fixo falta sair do tren para saber o que había ocurrido, porque supoñía que o que había pasado, e supoñía que a cousa había sido moi grave. Entonces, pois, non me fixo falta salir para fora. De feito, só salín para efectuar a chamada para avisar ao centro de control de Renfe de que había ocurrido un accidente e tal. Nada máis. Se veía muchísimo humo
se veía un tren descarrilar y bueno, empezamos a preguntar qué pasaba, qué se sabía. Se hablaba en principio de que si había sido un atentado, que si una bomba, realmente no se sabía, la policía tampoco lo tenía claro. Pasé para adentro, me fui a información, y antes de pasar a información ya estaba todo el mundo hablándolo, había gente que estaba gritando, y fui a preguntar a información y me dijeron, pues sí, parece ser que ha descarrilado el tren, y pero ha pasado algo, todavía no se sabe. Nosotros intentamos ponernos en contacto con mi padre, el teléfono de mi padre ya nunca sonó. El de mi cuñada sonaba, pero nada. El de mi hermano unas veces sonaba y otras no. ¿Qué pasa? Decimos, bueno, pues a lo mejor, no sé, están ayudando o tal y se despreocupan porque ellos eran así, son así, igual que lo hubiera hecho seguro que otra persona. Antes de preocuparse de los suyos, que estamos bien, pues a lo mejor, no sé, se hubieran preocupado de otra gente. Chegamos, aquí estaban os bombeiros, estaba a policía, moita policía, e era un caos, isto era un caos, non se sabía o que estaba pasando e o que había, pois eran, non sei, era un espectáculo dantesco, donde o lume, o fume, as caras de desconcerto, os corpos tirados. Parecía máis que nada un estudio con efectos especiais para unha película de catástrofes e que eu creo que nos superou a todos. A primeira visión que temos do accidente pois é unha visión terrorífica, non? Con un montón de vagós amontonados, moita xente nas vías intentando sacar feridos, un incendio no convoi trasero, na máquina do convoi, foron moitas cousas. Volvías a mirar en internet y de repente lees 8 muertos. ¿8 muertos? ¿Esto qué es? Vuelves y le preguntas al de información, oye, mira, que estoy leyendo esto. Y me dicen, es que no te puedo confirmar nada. Pero que aquí pone que hay gente que se ha muerto. No sabemos nada. Claro, cuando ya empiezas a ver 8, 12, 20 fotos de gente tirada, el tren ardiendo, claro, lo que te esperas es que eso explote y que la gente se queme. Yo no pensaba otra cosa. Entonces nos acercamos a un policía que había allí, le preguntamos si podíamos ayudar, él nos dijo correr hacia la vía, empezamos a correr hacia la vía y ya cuando llegamos allí y vimos todo lo que pasaba, pues bueno, nos lanzamos a la vía, Checho se lanzó y se metió ya a intentar sacar gente, yo estaba saltando a la vía, vino un policía y salió un bombero con una niña y dijo, vamos a hacer el campamento de los heridos ahí, quédate tú ahí porque mientras no lleguen los sanitarios no hay nadie que se quede con ellos. Te metes allí, yo creo que iba con los ojos cerrados, o sea, aunque los tenía abiertos, iba con ellos cerrados. Y allí eres bombero, policía, médico, entiendes de todo y no sabes de nada. Y tiras para adelante, o sea, cuanto más gente puedas sacar con vida o puedan tener una buena esperanza de que salgan vivos, mejor. No te pones a pensar en nada, ni piensas si te vas a salir herido tú, si va a pasar algo, si no, te metes y fuera. Y yo soy de los que no puedo ver una operación por la tele, que no va conmigo. Y ese día, pues no sé qué pasó, me metí e punto. Non había ganas nin de falar, es decir, era solo todo cada uno aí para sí, non daba lugar a hablar, es todo tan triste y tan... Solo te metes a lo que es el trabajo, mirar a ver lo que tienes que hacer o lo que tienes que mover, o no te paras a decir esto foi moi grande. Aquí había moito silencio, había moita xente, e había moito silencio. Era, pois, todo como moi caótico, non sabíamos o que pasara e, claro, moito tempo despois me preguntei que tivera pasado se fora unha cuestión dunha bomba, non? Que saltábamos todos polos aires e todos estábamos encima. Pero naquel momento ni se me ocurriu. Simplemente axudamos a quen o necesitaba e aí se queda a historia. Ca sorte de que non nos pasou nada, porque sin pensalo fixemos cousas que vamos, hoxe en día igual as pensas e non o farías, pero bueno, pola nosa parte saiu ben
e axudamos a quen o necesitaba. Non podías parar, eran tantas sensacións así que estabas cambiando de escenario, ainda que o escenario sempre era o mismo, pero ti enfocaba esa mirada a calquera sitio e había unha estea diferente que che puña os pelos de punta, non? Una chica Tati, o no sé qué. ¿Está en el hospital? No, lo están atendiendo aquí. Lo están atendiendo aquí. Pero dijo, bueno, tiene un brazo roto. Bueno, pues... Mi madre bendita. ¿Que es familiar de uno de los...? No, es mi hijo, no soy familiar, soy el padre. ¿Y qué tal está? Que tiene un brazo roto, por lo que me dijo una chica. El primer herido que traen es a un chico que viene en una puerta. Bueno, pues viene herido, lo tumban allí, entonces... Bueno, claro, él no, estaba muy asustado, no sabía qué pasaba, no sabía qué le pasaba, simplemente sentía mucho dolor en un brazo y me decía que por favor que le dijera qué estaba pasando porque que él solo se acordaba de un golpe muy fuerte. Tati y Checho son las personas dos chicos que pasaban por allí, que pararon y se encargaron de mí en todo momento. Entonces me contaron que me tuvieron que sacar en una de las puertas del vagón y que ya cuando salí se me veía que estaba muy mal. Empiezan a llegar más heridos, empiezas a atender un poco a todos, claro, Gonzalo está muy nervioso, muy nervioso. Entonces lo único que me dice es, Tati, por favor, ven aquí, no me dejes solo, tú no te separes de mí, no te separes de mí. No me dejaron en ningún momento, estaban con más heridos, pero que en ese momento consideraron que de los que estaban a su cargo o que se quedaron con ellos, yo era el que peor estaba. Y sí que yo solo le decía que tenía mucho frío. Empiezas un poco a hablar con él, pues le pedías un número de teléfono para ponerte en contacto con la familia y decirle un poco lo que está pasando. Yo en un momento tenía cuando te clasifican en la gravedad que tienes, tenía la pegatina naranja, que es media. Pero claro, cada vez se va poniendo peor, empiezan a llevarse ya gente, las ambulancias, y empiezan, claro, primero a llevarse los más graves, hasta que llega un momento que, claro, ya Gonzalo ya iba perdiendo un poco la conciencia, entonces, claro, yo llamo a un médico y le digo, por favor, atenderlo ya, porque es que este chico cada vez está peor, está perdiendo muchísima sangre. La volví a llamar, oye, Tati, mira que se está poniendo peor. Y fue cuando ella empezó a gritar por un médico, le cambiaron automáticamente el color de la tarjeta, lo metimos en una ambulancia y marchó. Los médicos después me lo contaron, si por unos minutos no hubiese sobrevivido. Estabas completamente desangrado. Ya en cuanto llegué al hospital me tuvieron que poner 3 bolsas de sangre porque tenía pues eso, muchas fracturas abiertas, tenía muchos huesos fuera. El personal sanitario también estaba súper receptivo a todo, a todo. Pasé a una sala de recuperación, ahora mismo no me acuerdo si era la UCI o la UBI o la REA o el despertar o bueno. Pasé a intentar identificar a una chica que estaba sin identificar, me pusieron la batita, bueno, el gorro, todo, porque esa chica estaba sin identificar, pero no era la persona que yo estaba buscando. Y en quirófanos, también con las descripciones, entraban las enfermeras de quirófanos, gente que se estaba operando, no estaba. En todos los sitios. Fui esperando, entraba el personal sanitario, salían para darte referencias, pero no estaban. Entonces yo decía, no, es que no me lo puedo creer, es que me va a tocar. ¿Cómo me va a tocar? ¿Cómo te puede tocar una cosa de estas? Desa noite recordo, bueno, pois o contacto cas familias, non? Esa situación tremenda, cando a partir das 11 da noite hasta as 6, 7 da mañán, que as familias veñen ca esperanza de encontrar aos seus familiares nun listado, non? Moitos atopábanos, afortunadamente, pero moitos non nos atoparon. Entón, esa xente, falar con ela era durísimo, porque, claro, era moi difícil decirlle que se non estaban nesta lista, pois que probablemente o pronóstico era grave. Entón, a espera de que salieran os listados dos fallecidos, pois optamos por darlle a información por dosis. De os que non aparecían ali, non sabíamos que estaban mortos, pois había que esperar.
E o último listado saliu sobre as 3 e pico da mañá, as 4, e a partir de aí a xente xa se foi para o Cerse. Deitemos sobre as 12:30, sin saber que a miña nai iba no tren. Apaguei o teléfono, e despois, cando encendín pola mañán, en torno ás 8:30, 9 da mañán, xa entrou unha chamada da miña irmá onde me dixo onde me deu a mala noticia, que a nosa nai iba no tren. E, bueno, pues a partir de aí foi un shock grande, tratar de tranquilizarse, de ducharse e tirar para Santiago. Esa incertidumbre a veces es dolorosísima, tanto o más que la pérdida, porque cuando tienes información sabes cómo manejar la situación, pero cuando no la tienes, la cabeza se te va de un lado para otro, de entre ponerte en lo peor o no, esto no me puede estar pasando a mí. Al principio la gente sobre todo tenía esa incertidumbre que hace muchísimo daño, pero cada uno tenía su incertidumbre y la procesaba a su manera. O primeiro día estaban expectantes, ca esperanza de que estiveran feridos. E daba moito gusto poderlle decir o seu familiar está en tal unidade, está en tal cama. Pero o problema era cando te tiñas que calar a posibilidade de que fora a aparecer na seguinte lista de fallecidos, non? Claro, decías, bueno, a ver, temos que esperar, pero que os compañeros de Ferrol que viñeron, algún médico que tiña familiares no tren, claro, mirándome os ollos sabía perfectamente que ese tes que esperar significa de non sei onde está o teu familiar, pero se non a estas alturas non chegou ao hospital, pois non sei onde estará. Y yo lo único que podía hacer, no pasar información, decir, no la encuentro. No encuentro a Marta, no encuentro a mi padre, pero aún quedan, pero no los encuentro. Tú sabes que si no aparecieron, que no van a aparecer. Pero no te lo quieres creer. Yo cuando vi que ya iban por 50 y pico muertos, dije, por regla de 3, uno por lo menos me ha tocado. Yo llevo 3 en el tren, uno me ha tocado. Me tocaron 2. A esperanza era moi pouca, porque había unha lista de... había, digamos, unha lista de sobrevivintes na que non aparecía. Desde as 4 da mañá non fora actualizada esa lista, nin se nos daba explicacións de por que non fora actualizada. Ao longo do día iban dando nomes e chamando os familiares. Non estou seguro de se era para comunicar o seu falecemento ou se era para, en algúns casos, xente que aínda estaba ferida. Pero despois xa, digamos, sobre esa hora, entre as 5 e 6 da tarde, pois xa completaron o listado e xa foron familia por familia, dicindo, bueno, como se chama a súa familia, tal, buscaban a lista e, bueno, xa se confirmou a fatal noticia, ¿no? El día 25 nos informaron sobre el fallecimiento de Marta, que en Ciudad Real lo sabían antes que aquí, por lo de la prensa, y mi padre no apareció. Mi padre fue el número 73. Fue por ADN, porque ni siquiera era un cadáver. Para salir, no sé si conoce usted. Venía con Tesora, ¿Oh? ¿Es un capacho que esté limpio? Vate a buscar un barreño. A intención que ten cada bombeiro é intentar salvar a maior cantidad de xente posible e intentas facer unha labor que está por encima das túas posibilidades. É dicir, temos que recoñecer e darnos conta que temos 2 brazos e 2 pernas e non podemos facer máis. Entón, esos primeiros momentos de frustración, de querer abarcalo todo, van dando paso a un sistema de traballo máis organizado, donde os equipos empezan a funcionar como tales e donde se empeza a ver o produto dese traballo, non? Entre a desgracia que ves e o cansancio que levas non che dá tempo, xa que creo que se cerran todas as vías e estás... non che dá tempo a
a pensar. Sencillamente, pues eso, que llegas al lugar de los hechos y te encuentras con una situación ciertamente dantesca. Nunca uno llega a calibrar el alcance de este tipo de catástrofes hasta que las ves en vivo y en directo. Pero bueno, es lo que hay. É o noso traballo, e ao final ves que se fai o traballo, que os pacientes van saindo, que van indo para quirófano, que van indo para as UCIs, ou que van indo á zona de observación porque están mellor, e non que, pero non estás, eso apórtache unha certa alegría profesional, satisfacción profesional que o mellor outros colectivos non teñen. Eu entendo que o que policía ou bombeiro entra no tren e ve un espectáculo dantesco e logra salvar a unha persoa que despois nin sabe se vai ir ben ou vai ir mal, pero ve ali membros ou soltos e tal, eso ten que ser moito máis impactante. Y bueno, pues ya empezó nuestra labor en sí del levantamiento de los cadáveres y del traslado de los mismos a las instalaciones del SAL, como todos saben, ¿no? Y ahí fue donde se empezaron a realizar las identificaciones de las personas. Es como si estuviéramos todos compenetrados, como si estuviéramos trabajando todos 20 años haciendo lo mismo, pues así. Unos entrábamos a los vagones, otros estaban fuera, unos metían la puerta, otros movían a los heridos, otros los transportaban hacia donde estaba Tati. Era increíble, tanto bomberos, o sea, cuerpos del Estado, no se dice así, los cuerpos del Estado, bomberos, policías, todo lo que había allí, todo ayudaba. Todos éramos un mismo son, no había nadie ni que mandara más, ni que mandara menos, ni que no te dejara hacer ni nada. Era increíble, porque estábamos todos compenetrados, o sea, como si llevábamos toda la vida trabajando juntos en eso. Ali había compañeros jubilados, compañeros que acababan de botar a calle, que estaban no paro, e estábamos os que estábamos de vacacións e os que estaban currando, non? O que cada vez que sale este tema nas guardias, cando paramos así, enfermería e tal, a fumar un pitillito, claro, a nosa pregunta é como poderamos telo feito mellor. Eso impresiona porque, a ver, sí que esperas, o persoal sanitario ten unha certa formación en como debe portarse, non? Bueno, en como debe traballar e cando debe traballar máis do que se lle está pedindo, cando é unha situación seria, non? Pero nunca o ves dunha maneira tan gráfica, casi caricaturesca como esta, é dicir, isto foi impresionante. Yo en aquel momento hice lo mejor que pude las cosas. Si algunas cosas no salieron bien, no fue porque yo no lo intentara. Eso es lo que hago siempre a la hora de autoevaluarme, pensar si puse todo lo que tenía que poner de mi parte y yo creo que si una persona trabaja poniendo todo lo que puede poner de su parte, creo que tiene que estar tranquila consigo mismo. Yo estoy tranquila. Eu creo que en xeral, home, que cada profesional deu moito máis do que nos pide o noso reglamento profesional, non? Senón que demos humanamente todo o que poidemos. Creo que despois de toda esa traxedia, a min polo menos o que me queda é esa satisfacción de dar todo, que eu non podía dar unha pizca máis de meus folgos porque non tiña máis. Si din 100 porque non podía dar 101. E como a min, eu creo que todos os profesionais que participaron en esta traxedia. Estuve en el hospital ingresado hasta el 13 de septiembre. Creo que tuve 7 o 8 operaciones. Mira, ya ni recuerdo el número exacto de operaciones, era un continuo. Es decir, la gravedad de los traumatismos y de las heridas era bastante grave, valga la redundancia. Es decir, incluso tuve un coágulo que me estaba oprimiendo el cerebro, que era lo que más le preocupaba también a los médicos. Tuve la suerte que se reabsorbió antes de que me tuviesen que abrir. El brazo, este brazo que es el que tengo la mayor parte de las lesiones, este brazo se valoró el amputarlo. Si no se amputó fue porque en el último momento dijeron que no, pero si había cualquier indicio de que hubiese una infección, el brazo lo iban a amputar, porque estaba demasiado mal. En ese momento, pues nada, es que no sabes qué decir. Realmente te pones a llorar y, bueno, o sea, te abrazas a él
Y dices tú, es increíble que después de todo lo que se vivió ese día y todo lo que vimos ese día, pues que realmente haya esa pequeña satisfacción, que dices, bueno, pues por lo menos nuestra ayuda sirvió de algo, porque hay alguien que realmente está aquí y que sale adelante, y que después de todo lo que pasó, de todas las operaciones que tuvo que pasar y la situación que vivió, pues que hay algo positivo en todo eso. Siempre me he sentido muy culpable del accidente, de por qué mi familia tiene que vivir esto, ¿sabes? ¿Por qué la gente que me quiere le ha tocado también vivir esto? Porque realmente no te pasa solo a ti, ¿sabes? Todo tu círculo le está afectando, pues iba a decir de la misma manera, yo creo que de la misma manera, en mayor o menor medida. Es una parte de mí. Yo para mí Gonzalo en este momento es una parte de mí. A ver, no tengo hijos, pero es como si ese día naciera mi hijo. Lo sientes así. Porque realmente lo sientes así porque dices, bueno, pues a ver, en el momento en que él entró en la ambulancia, yo me di la vuelta, lo agarré a él y le digo, por Dios, que este chico salga adelante. Para mí son como mis ángeles, si hay un ángel de la guarda pues serían ellos. Fueron las personas que me ayudaron en ese momento, después del accidente, los que estuvieron conmigo, incluso, si no me equivoco, con la cazadora de Tati, fue con la que se me taponó o se me hizo el torniquete para que dejase de sangrar, fueron los que estuvieron todo el tiempo conmigo. Yo le pedí que llamasen a mi novio, por favor, que estaba en Málaga. Ella lo llamó a través de su teléfono, porque bueno, mi teléfono se había quedado destrozado, yo recordaba su teléfono en memoria, y ellos estuvieron todo el tiempo conmigo. Bueno, boas tardes a todos. Bueno, mañán cúmplense pues, un triste aniversario, de verdad que non nos gustaría estar aquí para nada. E bueno, queremos con este acto un pouco conmemorar e homenaxear a toda a xente que perdeu a vida en Angrois fai un ano e sobre todo que sirva este acto un pouco para ver que pasou e se hai posibilidade de que isto non volva a pasar outra vez, non? Yo me subí en un tren con mi mujer y con mis sobrinas, precisamente por mayor seguridad, ¿no? Que tú estabas en el tren de alta velocidad, con toda la tecnología que hay ahora y todo esto. A priori tenía que ser un buen día, porque yo me iba de fiesta, al día siguiente es el aniversario de bodas de mis padres. Y fixemos un desplazamento a Madrid y había ese relámpago, un par de días y nos ahí Es imposible que ninguna comisión de investigación de accidentes ferroviarios sea independiente si los que la integran han sido nombrados por el Ministerio de Fomento, quienes trabajan o han trabajado o han estado vinculados por algún tipo de contrato, en este caso con Adif o con Renfe o con Fomento, no pueden ser independientes, por principio. Eso es además lo que dice la Directiva Europea de Seguridad. Por tanto, lo primero que tenemos es que cuestionar es este informe, yo solo he traído unas páginas, de 266 páginas de la Comisión de Investigación de Fomento, que después de 266 páginas, 60 u 80 de folios y 40.000 anejos, que prácticamente son cuadros fotocopiados de varias cosas, lo único que dice como conclusión, la culpa la tuvo el maquinista. Eu naquela altura non estaba para pensar en si culpabilidade de maquinista ou non culpabilidade de maquinista, simplemente, bueno, nin sequera, decir, teño incluso xornais comprados aqueles días que aínda non me puxen a ler, realmente porque tamén é certo que a información que aparece neses días xa está de alguma maneira caduca, non? E se a información máis actualizada é máis interesante, é máis válida, pero, bueno, pues a partir de aí, pois, empezas a preguntarte que puido pasar, a tratar de indagar, aínda que é sempre tremendamente doloroso, ¿no? Al principio, pues bueno, estás en el hospital recuperándote, ha habido personas que hemos estado ingresadas mucho tiempo y gente que ha perdido a familiares, que entonces cuesta poner en marcha pues una asociación y en ponerte a preguntarte un poco esto y a intentar que se sepa la verdad y que haya justicia, ¿no? Que es lo que yo creo que muchas víctimas quieren, ¿no? Además de que tú estás mal,
tienes que luchar. Y hay como veces que digo, es que no, yo no tengo, ¿sabes? Se me van las ganas de luchar, es decir, esperaba que quien me rodea me ayuda, pero los organismos públicos no me ayudan en nada, ¿sabes? Solo me lo hacen todo más difícil. Es decir, yo no había contratado un abogado en mi vida, yo no sé cómo va esto, es decir, encima que he tenido un accidente, ¿sabes? ¿Por qué no me ayudáis? Según va pasando el tiempo y van saliendo más noticias y vas viendo que esto, si vas tirando del hilo, hay responsabilidades políticas. ¿Políticas? ¿Por qué hay responsabilidades políticas? Y yo decía, pero ¿qué te pintan aquí esos señores? A miña nai era afiliada do PSOE e tiñamos discutido sobre o AVE. Eu en contra, eu era moi crítico, parecíame un investimento faraónico, mal plantexado, era crítico con a estrutura radial, que non se podía rentabilizar, que digamos que era unha megalomanía bastante absurda, bastante que aportaba pouco en termos de productividade con respecto a outros investimentos alternativos, e a miña nai era unha gran amante do tren e dicía, no, tú sempre protestas e tú sempre tal, no, el AVE es una maravilla, yo voy encantada e non sei que tal, e ya cuando se inaugure el de Santiago ya voy a ir rápidamente a probarlo e non sei que tal, non? É dicir, digamos que unha paradoxa, digamos, engadida a este asunto. Lamentablemente, eu tiña razón. Nos pusimos a trabajar en la asociación de Víctimas Albia 04155 y bueno, lo primero que vimos es que tanto el Ministerio de Fomento como Renfe y Adif nos engaña, ¿no? Entonces, pues, al dolor que tienes de las secuelas de perder los familiares, pues, que te engañen todo resulta muchísimo más doloroso, ¿no? É dicir, a medida que un vai un poquinho pues, profundizando no asunto, pues darse conta que hai unhas negligencias gravísimas por parte de Adif, ¿no? Por parte de Adif e por parte da propia Renfe, porque hai maquinistas que alertan, o xefe de maquinistas que alerta de que é moi perigoso, despois iso nin sequera se analiza no famoso comité de seguridade de Renfe. Hemos llegado a la conclusión de que, bueno, pues el estado actual y bueno y también los determinados partidos políticos pues tienen mucho que ocultar y están trabajando en ocultar la verdad, ¿no? Y en poner obstáculos a que se sepa la verdad. Nosotros cuando cogimos aquel tren lo cogimos porque pensábamos que era un tren de alta velocidad, como nos dijeron y dijo José Blanco en la inauguración del tren, que tenía la más alta tecnología, que contaba con los medios más modernos, en fin, lo que tiene que ser un tren de alta velocidad, como dice la norma. Eso ya fue la primera mentira, que es una estafa, o por lo menos es una publicidad engañosa que está contemplada en el artículo 282 del Código Penal. Y cuando decimos que nos engañan, pues nos engañan yo creo que por dos principales motivos. Lo primero fue que nada más ocurrir el accidente, el secretario de Estado Rafael Catalá y el presidente de Renfe y de Adif, pues lo primero que hicieron fue, a los muy pocos días, es negar que era un accidente de la alta velocidad, ¿no? Poniendo por encima los intereses comerciales. Entonces, esto, claro, pues que te engañen y que encima intenten engañar por intereses comerciales cuando hay 80 muertos encima de la mesa y más de 140 heridos, pues duele mucho, ¿no? Hay grandes constructoras que se verían afectadas por la conclusión evidente que a alta velocidade española é unha chapuzada. Eso, claro, fai que grandes constructoras, que son as que financian aos grandes partidos, saísen salpicadas. E, por lo tanto, pues, están facendo o posible e o imposible para que non saian salpicadas, para que poidan seguir, digamos, aspirando a adjudicacións no estranxeiro, por suposto que funcionan tamén a base de cazo, porque ningún gobernante estranxeiro sensato a partir de agora, digamos, de compraría aos españois o tren de alta velocidade.
Y luego también nos engañaron porque ellos se centraron en señalar como responsable, como único responsable al maquinista, ¿no? Y evidentemente el maquinista se distrajo y tiene su parte de responsabilidad. Pero lo que no contaron en su momento es que el maquinista atendió una llamada de teléfono de un teléfono corporativo y una llamada que está autorizada. Además, en los manuales de comunicación tienen que atienda bien la llamada, que entienda bien el mensaje, ¿no? Que dicen que sí, que ese señor Garzón, que tuvo mucha culpa, porque fue un irresponsable al ir distraído y a más velocidad de la permitida. Claro, porque iba distraído. ¿Y si da un infarto? Además, ese maquinista que se distrajo supuestamente debería llevar un sistema de respaldo de tecnología que, como veremos, no estaba activo pese a que lo habíamos pagado entre todos, ¿no? Y bueno, entonces, aparte de estas mentiras que ya incluso los peritos, y bueno, ya han dicho que era una línea de alta velocidad, hay un tren de alta velocidad, nadie se imagina, ya luego está el sentido común, o sea, una máquina de 400 toneladas a más de 200 km por hora no puede depender de la pericia de una persona, porque esa velocidad no es capaz de gestionar eso. Es más, en el siglo pasado, cuando los trenes no cogían ni 100 km por hora, iban 2 maquinistas, y ahora va un maquinista y vamos a más del doble de la velocidad, ¿no? Venga, estás en el kilómetro 80, ¿no hay una referencia? Antes del puente. Antes del puente, de acuerdo. Sí, en el kilómetro 80 fue donde tomé la curva a 200, bueno, a 200 no, a 190, una cosa así. Claro, venía en verde. Y tenías que tomar los 80, ¿no? Sí, y tenía que pasar a 80. Vale. Ay, Dios mío. Pero eso ya se lo tenía dicho al de seguridad, que eso era muy peligroso. Somos humanos y se nos puede pasar. Es que eso es inhumano, esta curva. ¿Entiendes? O sea, es que con una luz y precaución, es que no puede ser, hombre, que hagan estas cosas, hombre. La parte que más indigna, yo creo, a las víctimas es que el accidente se podría haber evitado. Y yo creo que este punto es clave, ¿no? Porque se podría haber evitado porque hay 3 decisiones, estamos hablando de 3 decisiones diferentes, de tanto del gobierno actual del Partido Popular como del gobierno anterior del Partido Socialista, que si no se hubieran tomado, el accidente se habría evitado, ¿no? La primera es que en el 2010, siendo ministro José Blanco, lo que se hace es se cambia el proyecto, ¿no? Se cambia el proyecto que llevaba el sistema de conducción automática hasta la entrada de Santiago y se decide, por ahorrar tiempo, como señala el auto del juez, o sea, por un tema de ahorro de tiempo se decide que se lleve solo hasta el kilómetro 80, que es anterior a la curva. Si esta primera decisión no se hubiera tomado, los peritos independientes e incluso alguno de parte confirma, porque es un sistema de conducción automática que hubiera tenido que atender, entonces el accidente no se hubiera ocurrido. Como premio, el señor Blanco ahora es eurodiputado. Pues lo que José Blanco estaba muy preocupado porque eso se inaugurase mientras él era ministro, eso seguro, y que iso levou a pasar por alto unha serie de condicionantes, unha serie de elementos de seguranza, tamén parece evidente, non? Despois, a administración do PP non subsana o problema e incluso agrava, porque a administración do PP é cando se desactiva o RTMS na recta, que parece ser que se chega a estar activado o RTMS na recta, tería avisado o final da recta, oye, que vas moi rápido para ser o final da recta. La segunda decisión que se toma es en junio del 2012, estando ya el PP y la ministra Ana Pastor, se produce una serie de retrasos porque el sistema de conducción automática, que costó 164 millones, parece ser que no funcionaba. Lo habíamos pagado, pero no funcionaba. No sabemos cómo se paga esto y cómo con dinero público pues no pasa nada. Entonces se decide que como hay retrasos y tienen que reinicializar el sistema, en Orense creo que es, entonces deciden desconectarlo. Y lo deciden desconectar, que es un correo que recibe Cotarbitarte un sábado, y el lunes, sin ningún tipo de evaluación de riesgos ni de nada, lo que decide, dice, bueno, pues quitamos el sistema de seguridad porque genera retrasos. Y entonces, antes se habló del cambio de proyecto, el RTMS sí que estaba hasta el kilómetro 80, entonces también los peritos vuelven a confirmar
que si hubiera estado activado, que lo desactivaron hasta el kilómetro 80, que no estaba en la curva, el maquinista hubiera tenido que atender al aviso de forma manual y el tren también se hubiera detenido. Estaban hasta las balizas mal puestas, que valen, no sé cuánto vale una baliza, pero 80 euros, vamos. O sea que ya no es un problema de dinero, solo de dinero. Este es un problema de que los ciudadanos no les importamos nada, absolutamente nada. Ni nuestra seguridad, ni nuestras vidas, ni nuestro bienestar, ni nada. Ese es el problema. Y esto es muy grave. Y luego la tercera decisión fue no atender a un aviso que del jefe de maquinistas, esto es en el 2011, que además llega a 8 altos cargos, y aquí tampoco dimite nadie, en el que avisa del peligro. Y dice justo que va a pasar lo que pasó. Es decir, que el maquinista, en el momento en el que se diera cuenta dónde estaba, porque a 200 km por hora, con túneles, viaductos, cuando él sale del viaducto y vea la curva, no va a tener tiempo, porque además el maquinista frenó, pero ya es imposible, porque ese tren puede tardar el orden de 4 kilómetros en pasar de 200 km por hora a 80. Entonces, este aviso que llegó a altos cargos de Renfe y de Adif, pues no se hizo caso. Y si se hubiera hecho caso, pues también se hubiera evitado el accidente. Entonces, todo esto es que no es un fallo ni dos ni tres, o sea, son muchos fallos con responsabilidades políticas que creemos que se tienen que depurar y se tiene que crear una comisión de investigación. Claramente se ve una estrategia conjunta del PP y del PSOE en impedir precisamente que se forme esa comisión de investigación parlamentaria y que se depuren las responsabilidades políticas, que sin duda las hay. Tuvimos una entrevista con la ministra, personalmente, nos recibió a la asociación y nos dijo que, hombre, por Dios, que iban a colaborar con la justicia, que ellos querían esclarecer la verdad, que lo querían todo. Pero ellos, después de decir eso, se han negado, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, a crear una comisión de investigación parlamentaria. Porque una comisión de investigación parlamentaria, un accidente gravísimo, el más grave de los últimos 70 años en España, requiere eso, porque requiere depurar no solo responsabilidades penales, sino también responsabilidades políticas, que a verlas haylas. A cambio nos plantean una subcomisión de investigación en el Congreso que es a puerta cerrada y que ni siquiera trata del accidente, sino del sistema ferroviario español. No sé cuántas veces se ha pedido en el Congreso y siempre han dicho que no. ¿Por qué? ¿Cuánta gente necesitan? ¿Qué más les da? Si se gastan dinero en cambiar las ruedas a los 25 coches que utiliza cada uno, ¿por qué no van a hacer una comisión política? ¿Por qué no la tienen? Sí tienen responsabilidad. Yo soy ciudadana y voto. Voto a quien yo quiera que me represente y a quien yo quiero que me cuide. Y por lo tanto, como ciudadana, yo tengo todo el derecho a pedirle responsabilidades a ellos, porque ellos son los que me representan a mí. Si no lo hacen bien, no tienen por qué seguir ahí. Es un trabajo como otro cualquiera. Si tienes unas responsabilidades, pagas. El señor Garzón iba con exceso de velocidad, irá a la cárcel. Pues tú como responsable político no has hecho las cosas bien, paga por ello igual. Yo mando sobre ti, yo te voto. Tú cobras mi dinero, de mis impuestos, de mi trabajo. En el ámbito judicial lo que estamos viendo es que pese a que el juez imputa a toda la cúpula de Adif, ¿no? que eran responsables de la seguridad de los viajeros, ¿no? Porque además no cumplieron su objetivo, que es una empresa de transporte público, es llevar a sus pasajeros a destino, y no lo consiguieron. Lo que consiguieron fue 80 muertos y más de 140 heridos. Entonces ahí tiene que haber responsabilidades políticas, y más con cambios de proyectos que deciden ellos. Entonces el juez los imputa y lo que vemos es a la abogada del Estado diciendo que está haciendo una inquisición el juez. Vemos al fiscal que en vez de velar por ver si se cumple la normativa que ya hemos presentado al juzgado, en la cual pues, la homologación del tren, la señalización, el cumplimiento normativo europea, pues el fiscal lo que hace es hacer un escrito, un cortapega de lo que dijo la audiencia, y entonces dice que hay que desimputar a los de Adif. Han imputado a 12 estos últimos y resulta que se han negado a declarar. Pero no se han negado a declarar como podía negarse una persona individualmente porque su abogado se lo aconseja, pues bueno, tal. No, se han negado todos a una por acuerdo con Adif. Y yo me pregunto, si no tienen nada que ocultar, ¿por qué no declaran? Si no tienen nada que ocultar, que vayan y ayuden a la justicia y tiren del hilo y vean las anomalías. ¿Por qué no? Porque tienen mucho que ocultar.
cuenta que ni siquiera tenemos un tren de alta velocidad, porque encima resulta que hay anchos de vía. Y resulta que ese tren tenía 3 puntos distintos, llevaba la máquina de un tren que funcionaba eléctrica. Pero es que también llevaba otro vagón que era más ancho, que iba a gasoil. Y luego en medio le metían la cafetería, pero como no tenía suficiente potencia porque es de alta velocidad, le metían otro más detrás. Es un tren que hasta donde nosotros hemos visto, y en eso estamos también, no está homologado, porque era la serie S730, pues resulta que no está homologada, sino que lo que está homologado es la serie S130 del Talgo, pero que no tiene nada que ver, porque aquí le han puesto 2 locomotoras y dos departamentos que tienen un depósito de diésel y cada uno pesa 46 toneladas, y que eso produjo que el tren descarrilara. En este caso concreto, por parte de la administración pública no ha habido ni siquiera la decencia de pedir disculpas. Y esto me parece muy grave. Por parte del conductor, por ejemplo, como sabéis, el hombre que, en fin, fue culpable en parte, evidentemente, ha pedido perdón porque el hombre está francamente dolido por lo que ha ocurrido. Es curioso que por parte de la administración no se haya pedido perdón. O que fai o Estado é non asumir a súa responsabilidade e tratar de protexer aos irresponsables que forman parte do Estado, é dicir, nomeadamente da DIF, non? Nomeadamente da DIF e xente que políticamente está por riba da DIF, non? Os propios ministros. Nosotros lo que pretendemos y seguimos denunciando y seguiremos reivindicando es que efectivamente se cumpla la normativa europea y se cree una comisión de investigación de accidentes ferroviarios que sea realmente independiente. La que ahora mismo está emitiendo informes y defiende la tesis oficial, que es que toda la culpa fue del maquinista, cuando en este accidente ha habido múltiples causas, es una comisión que tiene entre sus miembros a personal, a técnicos que están vinculados directamente a Renfe y a DIF. Yo todavía no puedo entender que le llamen accidente. Un accidente es algo inevitable, es algo fortuito que ocurre de casualidad. Y esto no fue casualidad. Hay una serie de factores que se acumularon y llegó el día. Yo no me montaría en un coche sin frenos. Llevo 35 años haciendo el mismo camino, pasando por las mismas vías. Y si yo hubiera sabido que iba en un tren sin frenos, no me hubiera montado. Ni hubiera montado a mis hijos. Ese día le tocaba a mi padre y a mi cuñada y a mi hermano, pero podíamos haber ido todos. Ha habido viajes que íbamos todos. Ocupábamos un vagón entero y íbamos todos. Ahora no me volveremos a montar más. Matamos 81 personas. Más una chica que iba embarazada y se le notaba bien que ese bebé no ha llegado a nacer, con lo cual son 82. Matamos 82 personas y aquí no ha pasado nada. Y hay que vivir con eso y estar viendo noticias y estar viendo que todo lo que te prometieron no se cumple. El subidón de solidaridad, de apoyo, de cariño, de fuerza, que vamos a investigar, que nuestra solidaridad para las víctimas, el venir aquí a pasearse por las vías, ahí en la Plana Mayor, ahí in situ, cuando ya estaba todo recogido, ahí poco vieron. Ahí, cuando ya estaba todo recogido fue cuando vinieron. Yo estaba en coma, no lo recuerdo, pero sí me dijeron que habían venido los reyes, que había venido el presidente, etc. Y a partir de ahí, ¿qué? Entonces vienen, se dan el paseo, hacen la foto y ya está, y nos vamos. Y te prometo amor eterno, pero no lo cumplo. Axuden vostedes a esclarecer a verdade e deixense de manobras propagandísticas para transmitir a idea de que vostedes simpatizan coas víctimas e de que vostedes están moi disgustados. Se vostedes estivesen moi disgustados, estarían contribuindo a que se esclarecese o que aconteceu, aínda que ese esclarecemento fose en detrimento dos intereses do seu partido.
Es muy duro, es al dolor que hemos tenido, bueno, y que tenemos las víctimas y los familiares, ¿no?, que han perdido a sus seres queridos, pues se une también la rabia de ver cómo impiden que se sepa la verdad, cómo quienes deberían, ¿no?, las instituciones que deberían velar porque este caso se aclare, se sepa todas las circunstancias del accidente, sepamos la verdad de lo ocurrido y que se asuman responsabilidades, pues vemos cómo lo que hacen es trabajar para lo contrario, ¿no?, para ocultar la verdad y para eludir las responsabilidades. Hacia el otoño vamos a ir a la Unión Europea a denunciar al Estado español por incumplimiento de la normativa europea en materia ferroviaria, porque es verdad que en Europa, en eso yo sí me siento europeísta, pues son países que tienen una democracia más asentada y que los ciudadanos son algo, significan algo, porque pagan sus impuestos y entonces son respetados, cosa que en este país yo no me siento respetada como ciudadana. Y entonces vamos a ir a Europa y con toda la documentación que tenemos vamos a denunciar esto. Seguiremos reivindicando pues la verdad, la justicia y luego la reparación para todas las víctimas y familiares y para que esto no vuelva a ocurrir. Era un día como hoy, exactamente igual que hoy, un poco más nublado quizás. Hace aproximadamente 5 horas salíamos de Madrid, más de 200 personas que subíamos a ese Albia dirección Galicia. Cuando desperté en el vagón solo había polvo, humo y un gran silencio. Yo aún no terminaba de entender lo que había ocurrido. Al poco rato vi que alguien entraba en el vagón, alguien que venía a socorrernos dentro de ese infierno, alguien que ni se lo pensó por la rapidez con la que apareció allí. La presencia de los vecinos de Angrois fue fundamental para nosotros. Sabíamos que había llegado alguien a socorrernos, sabíamos que ya no estábamos solos. O día donde llegamos a mirar os ollos ás persoas que aquel día tivemos diante de nós e poder falar con eles, porque ese día non era un día de falar, era un día de o que che faga falla, non? De falar de tú a tú, de ao mellor comentar cousas, como podíamos estar cos que estaban dentro, o sea, cos que estaban fora, para nós era algo que, nun día tan humano, non? Que era volver un ano despois. Entón, por iso que diferenciar esas dúas cousas, non? Un poquinho a parte humana e a parte mediática, política, etc. Os propios veciños de Angrois, a verdade é que foron grandes antes e volven a ser grandes agora, dicíndolles que isto ter certo mérito, non? Nun país onde se reverencia tanto o poder, dicir, non, que lle van a dar plantón a Xunta no das medallas de Galicia, non? Son merecentes de toda a miña admiración os veciños de Angrois por darse conta de que están sendo utilizados nunha estrategia propagandística do poder. Non? Para min, todo o que vivín durante este ano, o máis importante foi iso, todo o resto, premios, ben, a min quedome igual co que me dá a man, como co que me dá unha medalla de ouro, porque o acto sempre será o mesmo, un acto humano. Non? Mi padre cumplía 69 años al día siguiente de enterrarlo. Y Marta tenía 29.
¿Cómo recompones tu vida? Da igual. El tiempo sigue. Da igual que estés llorando o que estés riendo, el tiempo pasa. Mi padre y Marta son de los que pensaban que el show debe continuar, que la vida no se puede parar. Entonces así seguimos. Nosotros nos levantamos pensando en ellos, viviendo como nos han enseñado, y un año después lo seguimos llorando. Y lo lloraremos muchísimo tiempo. Pues supongo yo que como cualquier persona que ha perdido un ser querido. A verdad que faite reflexionar é dicir que a vida pode se acabar en un segundo e o que hai que intentar pois, é disfrutar do día a día, disfrutar da tua xente e intentar vivir a vida o mellor posible dentro das posibilidades que ten cada un. E nada máis. Fas un examen da tua vida, non? De decir, coño, se eu chego a estar nese tren e son unha víctima, que podía contar, non, da miña vida? Entonces, planteaste moitísimas cousas que hasta ese momento realmente non os planteaches, porque non viches a morte, tanta morte tan cerca, non? Cando pasou todo eso, decidí retomar as miñas vacacións, porque estaba de vacacións, e irme á praia. Ao chegar á praia, claro, dime conta de que iba a tardar un ratito en volver a ver persoas e deixar de ver corpos. Porque había unha persoa que, as persoas somos así peculiares, tomando a siesta na praia, e eu que vin en realidad foi un corpo coberto por unha toalla. Entón non puden evitar poñerme ao seu lado e comprobar que respiraba. Me fun pa a orilla do mar e choraba e reía polo idiota que me sentía de que, a ver, as persoas siguen tendo o corpo e poden tomar o sol e poden dormir a siesta e non hai problema, pero a tensión emocional, non, que estaba descargando, pois por eso, porque deixara de ver persoas e ahora só veía corpos cubertos con toallas esta vez, con mantas cando estaba aquí. É moi difícil de explicar porque somos un servicio, eu creo que a parte do noso, da policía, por exemplo, somos servicios donde a fortaleza física ten que imperar sobre todo e non damos moita rienda suelta aos sentimentos. Creo que é unha equivocación, pero que non falas con fluidez do tema. Entonces, cada un ten as súas vivencias, de vez en cando te sentas, sacas unha conversa e si se fala, pero falas 5, 10, como moito 15 minutos, e a partir de aí a xente se volve a pechar, non quere falar, mostrar debilidades, creo que hai xente que o interpreta como que non está ben, e todos somos débiles, todos somos personas e todos temos debilidades, que non nos queda máis remedio, e todos temos un corazón, e o corazón sufre, que iramos ou non que iramos. Entonces, eu creo que a veces, con esa imaxe de que somos superhomes, somos como os demais. É dicir, escollimos unha profesión que é difícil, que é dura, pero que temos que saber vivir con ela tamén. La cantidad de heridos y la cantidad de muertos que había, pues desborda a uno, ¿no? En estos casos tenemos que mentalizarnos, sobre todo nosotros, en el aspecto de que tenemos que ver todo este tipo de cosas y mentalizarnos y separar los sentimientos del trabajo. Entonces, realizar el trabajo porque para nosotros la función fundamental es identificar a la gente y entregársela cuanto antes a sus familiares y sin que no haya ninguna equivocación. A mí lo que más me sorprendió de todo, que es la imagen que tienes así un poco, ver a los policías llorando. Ver a los policías, a dos policías que se sentaron allí en la vía, que se agacharon, se pusieron así y empezaron a llorar. Esta gente realmente está preparada para eso. Y dices tú, Dios mío, si esta gente que se supone que está preparada para esto, a ver, no en esas magnitudes, pero que están más acostumbrados a ver estas cosas, a ver accidentes, a ver, lo está pasando así, realmente, ¿qué es lo que estamos viviendo aquí? Eu recordo cando dimos o primeiro descanso, que debían ser aproximadamente ás 11 da noite ou 11 e pico, os compañeiros sentados nas vías, falando entre sí, vendo caras de algunha con moita tensión, outros
que para facer unha pequena coraza e non sentirse feridos durante o tempo que lle quedaba de traballo, pois a veces ter que botar man do humor negro, que é unha maneira de parar todo ese dolor que tes. Eu creo que esos foron os peores momentos. Ver algún compañeiro solitario dando un paseo, eso ao final se chega. Queres ou non, nun accidente destas características, pois ves cousas que non te ibas a imaginar na vida que ibas ver, e, pois, bueno, quedanche aí na mente, que quedarán aí, a parte do accidente, quedaránche aí para o resto da vida. Entonces, pues bueno, afectache psicológicamente, pasar moitas noites sin dormir, bueno, hai que levar o mellor posible, como un poida. Por desgracia, como teño que seguir traballando no tren, casi cada vez que teño que traballar, casi se me acorda. Hai ao mellor algunos días que non se pasa nin por a cabeza, intento olvidar, pero bueno, está aí, pero bueno, tens que convivir con elo, é o que queda. Si é verdad que hai unha cicatriz aí, si é verdad que hai algo que simboliza o que aquí pasou, entón, eso é inevitable. O sea, non somos capaces de pasar e poñerlle unha cortina, non? Intentando esquivar o que aí pasou, non? O sea, terán que pasar moitas xeracións para que o pasar por aquí sexa algo cotidiano e sin saber que aí houve o que houve, non? Si tuviese que sintetizarlo, sería inenarrable. Non sei, inenarrable, unha cuestión inenarrable atemporal. Un caos, cun resultado fantástico, unha anestesia sensitiva tremenda, porque non podías deixar sentir o que... Eu creo que tampouco eras capaz de sentir en ese momento, porque sabías o que tiñas que facer, pero non había cabida para outra cousa. As persoas temos moitas cousas terribles, pero temos cousas absolutamente estupendas. E iso, non sei, eu aquel día me quedei reconciliada ca humanidade. Con pequenos xestos fanse grandes cousas, non? E iso é un pouco o que me queda que se esqueza, non? Que se deixe un pouquiño no olvido. O sea, o que tanto durante un ano se dixo de que éramos héroes por axudar, pues que se deixe aí no olvido. Hicimos un juicio crítico en su momento y ese juicio crítico lo hacemos de cuando en vez, un poco rememorando lo que se hizo bien y lo que podríamos haber hecho mejor. No quiere esto decir que se hayan hecho las cosas mal, se hicieron, yo creo que bien, ajustados a nuestros principios de actuación y a lo que la sociedad espera de sus cuerpos y fuerzas de seguridad. Para min a frase que debería cerrar isto era que temos que estar preparados para o peor, e o peor que está por chegar. Un día importante, que casi volviches a nacer, e como me di moita xente, é un cumpleaños máis na tua vida. Sí, será un cumpleaños máis na miña vida, porque tuve unha suerte de poder contarlo e de estar aquí, e poder seguir vivindo. Esto ha sido una pesadilla. Para mí esto es no sé, o sea, es como un infierno. Sí, pues ha sido una pesadilla. Caos porque en ese momento no sabes qué hacer, no sabes cómo reaccionar, te metes y haces las cosas un poco a lo loco. Pero por otro lado, para mí fue algo positivo.
porque, bueno, conocí a Gonzalo y bueno, dentro de la tragedia siempre tiene que haber algo positivo. Y para mí, en este caso, es Gonzalo. El saber de que gracias a nosotros le cambiaron la tarjeta, lo metieron y mira, llegó justo a tiempo para poderle salvar la vida, eso sí que no lo voy a borrar de mi cabeza, ni a Gonzalo, ni a José, ni a su familia. Ahora, el resto, si lo pudiera bloquear ahora mismo, lo bloquearía para siempre. Para siempre. Muy duro.